una huelga que inició en el edificio H7 del Hongo, después el H6 y después otro edificio que se le denomina La Casita. Esta huelga de hambre la inician, dicen que el viernes en la noche, sin embargo nosotros certificamos a partir del sábado que estuvimos ahí presentes. Y bueno, hay una serie de peticiones que están haciendo las personas que están en este centro de reinserción social. Inmediatamente que tuvimos conocimiento, pues abrimos un expediente de investigación, que es el 432 diagonal 17 de la segunda visitaduría general, y esto para investigar primero los hechos, y también inmediatamente emitimos medidas cautelares a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Esas medidas fueron aceptadas el mismo sábado 6 de mayo, te aceptaron las medidas. ¿En qué consisten las medidas cuando hay una huelga de hambre? Bueno, en proteger la integridad física, la integridad psicológica y también la salud de las personas, en que haya una brigada médica atendiendo a las personas. Hasta el día de ayer, estuvimos ahí el sábado, estuvimos el día de ayer de las 8 de la mañana a las 3:30 de la tarde más o menos entrevistando a cientos de personas, porque inició con un grupo, eran después 300, el sábado en la noche ya eran 750 casi. Después constatamos que por lo menos 50 ya habían desistido, habían tomado alimentos, habían tomado agua, y nuevamente el día de hoy nos enteramos que más se sumaron a esta huelga. Tienen una serie de peticiones. La tarea de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es abrir expediente, integrar expedientes, hacer actas circunstanciadas. No necesariamente implica una mediación de la huelga, porque sus peticiones son directamente al Secretario de Seguridad Pública del Estado. Dentro de sus peticiones ellos piden tener alimentación diferente a la que están recibiendo. También piden tener televisiones, ropa suficiente para el frío, agua caliente, que las revisiones para ellos y sus familiares sean dignas, y bueno, otras peticiones ya de manera muy particular en casos concretos. Esta huelga siempre ha sido una huelga, se manejó de pronto que era un motín o que había un conato de pleito. No ha habido motín, no hemos encontrado una sola persona del viernes a la fecha que esté lastimada por el tema de la huelga o que haya tenido un detrimento en su salud importante. Ayer domingo por la tarde, sí, algunos se sentían mal, ningún desmayado por hambre, pero algunos se sentían mal, y a los 3 visitadores adjuntos que hicieron el recorrido los acompañó una doctora del mismo Hongo. Sin embargo, quienes se sentían un poco mal no quisieron recibir la atención médica. Se desistieron de ese derecho, pero pues ahí estuvimos acompañándonos, y ahorita a partir de esta mañana también están ahí, me parece 5 visitadores adjuntos que me comentan que sí sigue la huelga, y dentro de sus peticiones es que estoy actualizando la información, que el propio secretario se presente para dialogar con ellos. Y ahorita hace unos minutitos me están informando que más de 1,000 personas están en este momento en huelga, y que información que nos comentan de allá adentro es que hay una situación en la que los líderes de la huelga pueden estar de alguna manera incidiendo para que no desistan en la huelga de más de 1,100 personas que están en este momento, y hay alrededor de 70 líderes, ¿no? en diferentes partes que están gestionando esta huelga de hambre, ¿no? Entonces esperemos que haya una negociación. Ya el día sábado el subsecretario nos comentó que estaría haciendo una plática con ellos para negociar sus peticiones, que son muchas peticiones, pero muchas de estas mismas peticiones están basadas en los derechos que tienen, ¿no? de las revisiones dignas. También nosotros, si se acuerdan, este año emitimos una recomendación por la revisión indigna de una familiar, una madre de familia de más de 50 años que fue tratada de manera no digna, violación al derecho al trato digno y a la integridad física.
Entonces ya nos pronunciamos, esto no es una idea o no es un concepto vago, es un derecho humano que está dentro ya en el catálogo de derechos de los mexicanos y mexicanas a partir de la reforma constitucional, porque está dentro de los tratados internacionales y está también en la misma Constitución. Algunos de sus peticiones están totalmente apegadas a sus derechos humanos, ¿no? El viernes 5 de mayo se dictaron estas medidas cautelares, donde se observa la posible vulneración al derecho a la seguridad jurídica y seguridad e integridad personal, trato digno y salud. En ese sentido es sin prejuzgar la veracidad de los hechos y con el propósito de evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos y la producción de daños de difícil o imposible reparación. Y le pedimos primero que dicte instrucciones al secretario a quien corresponda para dentro del ámbito de sus facultades se le garantice la integridad y seguridad personal y trato digno a los internos que están en el edificio H7, porque ahí es donde inició. Después que gire las instrucciones para que se garantice la protección de la salud dándoles atención médica, que fuese una brigada médica atender a los que están en huelga. Y tercero, que instruya al personal a su cargo para que se realicen revisiones constantes a todos los que se vayan poniendo en huelga o los que dejen de alimentarse, y que en caso de determinar que exista alguna enfermedad física, pues tomar las medidas necesarias, ¿no? Si alguien, por ejemplo, tiene una situación de una enfermedad crónico-degenerativa como diabetes, pues que sea atendido desde esa necesidad, y al final que se tomen las medidas apropiadas para prevenir todo tipo de violencia, es decir, que se prevengan los motines, ¿no? Dentro del En el caso del familiar que menciona de revisión digna, ¿nos podría definir bien exactamente qué fue lo que pasó en el caso? Sí, no me acuerdo el nombre de la recomendación, pero ahorita se los comento. Fue una madre de familia visitar a la persona y a la hora de entrar por el filtro, por el arco de rayos X detecta que tiene algo en el estómago, y como se habían estado dando situaciones en las que detectaban la introducción de drogas al centro, bueno, pues la mandan a otra revisión, digamos una segunda revisión, la dejan durante horas en la revisión y después le dicen que si quiere ver a su familiar tiene que desvestirse y pasar a una revisión por parte de los médicos, ¿no? Y entonces la hacen firmar. Esta es la recomendación 3 de este año en agravio de una mujer de 50 años y fue por una revisión indigna. La hacen pasar con una doctora que le hace una revisión, le dice va a ser un papá Nicolau, pero finalmente es una revisión de cavidades sin explicarle bien, y la señora tenía ya un problema ginecológico que se le complica por este tipo de revisión, y bueno, tenemos certificados médicos de que ella tuvo que después tener una microcirugía en un hospital público para restituirle el tema de la salud, y sacamos esta recomendación nosotros el 24 de marzo de este año. Es una recomendación que tiene como base el trato digno en el tema de las revisiones en el Centro de Reinserción Social, y tuvimos como derechos humanos que se vulneraron, pues el derecho a la integridad y seguridad personal y el derecho al trato digno. Finalmente a la señora la dejan pasar, que se dan cuenta que no tenía nada, que era otro tipo de problema, la dejan pasar a ver a su familiar, pero ella le comenta y le dice pues que se siente totalmente humillada por ese tipo de revisión, y nos pronunciamos con una serie de recomendaciones en donde les decimos que no pueden bajo ninguna circunstancia hacer este tipo de revisiones. Se hicieron, ahorita les digo cuántas recomendaciones, 7 puntos recomendatorios, en donde incluso pedimos que Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado investigue en la responsabilidad que pudieron incurrir 3 autoridades que estuvieron relacionadas con este trato indigno, violación al derecho a trato digno y la seguridad y la integridad personal de una persona. Es la 3 del 17. El hongo 1, el hongo 2 en Baja California son los que se encuentran en los mejores lugares a nivel nacional y que por eso elevan la calidad de la calificación general de todo el estado en diagnóstico penitenciario estatal. Sí, y si ustedes recordarán, nosotros publicamos un diagnóstico el año pasado, sacó una calificación en general, todo el sistema, incluyendo centros de tratamiento para adolescentes, arriba de 8, ¿sí? Arriba de 8, lo cual no es, pues no es reprobado. Hay unos que sí están muy mal, pero insisto, los hongos elevan la calificación.
y resulta que esta calificación coincidió con la calificación nacional, independientemente de que tuvimos otros criterios de revisión y que hicimos después del diagnóstico una recomendación general para mejorar las condiciones, incluyendo el tema de hacinamiento, incluyendo el tema sobrepoblación y hacinamiento, alimentación y medicamentos, ¿no? Que son parte de las observaciones del diagnóstico. Entonces, sí hay que estar en contexto que algunos son temas inherentemente de defensa de derechos humanos, pero también que dentro del contexto de nacional podemos decir que hay muchas posibilidades de que en estos centros se garantice cada vez más derechos que en otros centros. Con el apoyo de estudiantes, fortalecemos a Baja California. Yo obtuve de gobierno del estado la beca Joven Universitario y beca Transporte. Con esta clase de apoyos yo me siento verdaderamente muy feliz y muy motivado porque el gobierno del estado me brinda las oportunidades para yo seguir estudiando. Somos el estado que más invierte en educación, brindando espacios de desarrollo a nuestros jóvenes. Yo creo que con esta clase de apoyos los jóvenes bajacalifornianos crecemos y tenemos mayores oportunidades. Seguimos siendo un estado de oportunidades. Gobierno del estado.